الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله. والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. En los relatos del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se menciona la historia de un gran héroe entre los sahaba, entre los compañeros del profeta alayhi salam. Se llama Sumama ibn Uthal radiyallahu anhu. Se narra en las narraciones transmitidas por Imam Bukhari y Muslim la historia del Islam de este gran héroe y este gran personaje entre los compañeros del profeta alayhi salam. Se narra que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, después de Khandak, de la batalla de las trincheras, envió a una delegación hacia Najd, y esa delegación estaba liderada por Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Cuando ellos se dirigieron hacia Najd, ellos capturaron a Sumama ibn Usal, que no era musulmán, era el líder de un sitio donde vivía una comunidad, y ese sitio se llamaba Yamama. Ellos detienen a Sumama ibn Usal y lo traen a Madina Munawwara. Cuando Sumama ibn Usal es visto por el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, el profeta le pregunta a sus compañeros, porque ellos no sabían que era un líder que fue capturado por los compañeros: ¿Ataduruna man akhaztum? ¿Acaso saben a quién han detenido? Ellos no sabían. El profeta alayhi salatu wassalam dice: Innahu Sumama ibn Usal al-Hanafi, que se llama Sumama ibn Usal y es el líder de Yamama. Entonces el profeta alayhi salam le dice a sus compañeros que las comidas y los alimentos que ustedes tienen, tráiganlo y denle de comer, de beber y hospédanlo debidamente, a pesar de que era un incrédulo que fue capturado y detenido por los musulmanes. Los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam amarran a Sumama en una columna de la mezquita de Madina Munawwara. Sumama ibn Usal queda amarrado en la columna de la mezquita de Madina Munawwara, donde el profeta está sepultado, Abu Bakr y Umar radiyallahu anhum, hasta 3 días. El profeta alayhi salam el primer día pasa donde Sumama y le pregunta: Ma indaka ya Sumama, ¿qué hay de ti, oh Sumama? Sumama le dice: Khair, el bien. In taqtulni taqtul za damin, wa in tun'im ala shakirin. Le dice Sumama al profeta que si tú me vas a acabar, estarás acabando a una persona por cuya sangre se te pedirá venganza. Y si tú me vas a perdonar, estarás perdonando a alguien que será agradecido de ti.
el profeta alayhi salatu wasalam se despide. Amanece el segundo día, el profeta alayhi salam pasa por su mamá y le dice la misma pregunta. Ma indaka ya Sumama, ¿qué hay de ti, oh Sumama? Su mamá le dice la misma respuesta al profeta. In taqtul taqtul zadamin wa in tun'im ala shakirin. Que si te vas a dirigir hacia mí para acabarme, estarás acabando a alguien por cuya sangre se te pedirá la venganza. Y si perdonas, estarás perdonando a alguien que será agradecido. El profeta alayhi salatu wasalam se despide. Llega el tercer día y otra vez el profeta alayhi salam pasa por su mamá que está amarrado en la columna y le pregunta, Ma indaka ya Sumama, o Sumama, ¿qué hay de ti? Su mamá responde la misma respuesta, Kama kult, in taqtul zadamin, wa in tun'im ala shakirin. Que si me vas a acabar, estarás acabando a alguien por cuya sangre se te pedirá la venganza, y si perdonas, estarás perdonando a alguien agradecido. El profeta alayhi salatu wasalam el tercer día le dice a sus compañeros, Atliku Sumama, dejen y suelten a Sumama y déjenlo que se despida. Sumama, en vez de dirigirse hacia su pueblo, hacia Yamama, busca la cascada y busca el río más cercano a Medina Munawwara. Se dirige hacia esa cascada, se dirige hacia ese río y hace el ghusl. Ghusl significa la ablución mayor. Y en vez de dirigirse a su pueblo, vuelve otra vez a Medina Munawwara. El profeta alayhi salatu wassalam está sentado con sus compañeros. Su mamá entra en el Masjid Nabawi y al frente del profeta alayhi salatu wassalam dice, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dice el shahada, da el testimonio de fe, atestigo que no hay ninguna divinidad de ser adorada excepto Allah y atestigo que tú, oh Muhammad, eres el mensajero verdadero de Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego las palabras, Allahu Akbar, que le dice su mamá al profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, se acerca a nuestro amado profeta y le dice a nuestro profeta, Lam yakun ala al-ardi wajhun abghad ilayya min wajhik, fa asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi ilayya. No había ninguna persona que yo más desagradaba y yo más odiaba más que ti, pero hoy te convertiste en la persona más amada por mí. Luego le dice, Lam yakun ma min dinin abghad ilayya min dinik, fa asbaha dinuk ahabbul adyani ilayya. Le dice su mamá al profeta, no había ninguna religión que yo más odiaba en mi vida, pero hoy el Islam se convirtió en la religión que más amo en mi vida. Y la tercera palabra, Lam yakun baladun abghadul biladi ilayya, fa asbaha baladuk ahabbul biladi ilayya. No había ninguna comunidad, se refiere a Medina Munawwara, que más me desagradaba a mí. Y hoy tu comunidad se convirtió en la comunidad que más me agrada y que más amo. Luego su mamá, después de declarar su Islam, le dice al profeta, oh profeta, el profeta basharahu, le dio la buena nueva, que Allah subhanahu wa ta'ala le perdonó sus pecados y Allah subhanahu wa ta'ala lo purificó. Luego le pregunta a su mamá al profeta que si podía hacer umrah. Aún la Meca no estaba conquistada. El profeta alayhi salatu wassalam le enseña los ritos del umrah y le permite y le da la autorización para que haga el umrah. Su mamá se dirige hacia la Meca y la Meca todavía está bajo el control de los incrédulos, bajo el control de los idólatras. En el mismo Kaaba aún están las estatuas, aún están los ídolos. Su mamá se dirige y entra en la Meca y apenas él dice, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Se despiertan todos los ídolos que vivían alrededor de la Meca, alrededor del Kaaba, y sacan sus espadas, sacan sus flechas y empiezan a apuntar a su mamá, radiyallahu anhu. Entonces ya tenían las flechas apuntadas hacia su mamá, solo tenían que soltarlas para que se dirigieran hacia su mamá. El resto que conocía a su mamá lo detienen a todos y le dicen, ¿acaso no saben quién es este señor? Este señor es el líder de Yamama, de donde dependen nuestras riquezas, nuestra economía, nuestro sustento, donde se dirigen nuestras caravanas para traer alimentos. Si lo van a lastimar, vamos a morir de hambre.
Entonces nadie se atrevió a dirigirle las flechas y las espadas y las lanzas a su mamá. Su mamá radiyallahu ta'ala anhu hace el umra, a pesar de que aún existen ídolos, y se convierte este héroe awwalu man i'tamara fil Islam, la primera persona en toda la historia del Islam que realizó el umra. Su mamá radiyallahu anhu hace el umra y después de realizar el umra se dirige hacia su pueblo, hacia Yamama. Cuando se dirige a su pueblo, reúne a todos los líderes y a todos los mayores. ووضع حصارا اقتصاديا نصرة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل مكة. Él reúne a todos los líderes de Yamama y se acuerdan que vamos a establecer un bloqueo económico para las personas de la Meca que expulsaron al profeta y a sus compañeros. Acá en la Meca empieza un gran problema, un gran escándalo, y la gente preguntándose de dónde va a venir nuestro sustento, de dónde va a venir nuestra alimentación. De una vez le escriben una carta al profeta alayhi salam y le dicen al profeta que acaso tú no nos enseñaste, si tú no nos dijiste y tu religión no les enseña que un musulmán trata de buena manera a todos sin importar las religiones. Cuando el profeta alayhi salam recibe esta carta, manda una carta escrita a su mamá y al pueblo de su mamá diciéndole que eliminen ese bloqueo económico que le hicieron a la gente de la Meca. Cuando su mamá recibe esta carta del profeta alayhi salam, cancela ese bloqueo, y su mamá por otro lado se convierte awwal man wada'a al-hisar al-iqtisadi nusratan lin-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la primera persona, el primer héroe que pone un bloqueo económico por el apoyo hacia el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Queridos hermanos, esta es la historia de Sumama ibn Uthal radiyallahu anhu. Ahora la pregunta es, ¿cómo Sumama radiyallahu ta'ala anhu abrazó el Islam a pesar de que 3 días la pasó amarrado en una columna de la mezquita de Medina Munawwara? No se le dieron charlas directas, sermones, exhortaciones, consejos, recomendaciones. 3 días se quedó amarrado, y cuando lo soltaron, en vez de irse, escaparse a su pueblo, vuelve otra vez y hace el shahada. ¿Qué es lo que lo cambió? ¿Acaso la espada lo obligó para que diera el shahada? No, innama hiya al-bi'a. Era el ambiente que Sumama radiyallahu anhu vio cómo vivían los sahaba, cómo vivía el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Y ese ambiente que vio Sumama radiyallahu anhu es el ambiente que estaba sesgado, y le abrieron los ojos que anteriormente la información que yo recibía del profeta Muhammad, anteriormente la información que yo recibía sobre los musulmanes era una mera falsedad. Cuando vio en carne propia con los propios ojos, se dio cuenta que es mera falsedad, era lo que se me informaba, y la realidad es lo que se vio en carne propia, por lo cual hizo el shahada y dijo ashhadu an la ilaha illallah. Y ese es el dicho del profeta alayhi salatu wassalam, laysa al-khabar kal muayana, que lo que se te informa no es igual a lo que vivas con carne propia. Lo que ves, lo que experimentas, lo que vives es algo muy diferente a lo que se te esté informando. Y queridos hermanos, hoy en día, como dijo esas palabras Sumama, que el más desagradable era el profeta Muhammad, y se convirtió en el más agradable. Hoy lo podemos ver, un ejemplo a semejante con el mundial. Todo el mundo se dirigió hacia Qatar y nunca, eso es lo que estamos recibiendo en las redes sociales, nadie se atrevía a viajar en el Medio Oriente, en un país donde viven musulmanes. ¿Por qué? Por las falsas propagandas, la misma ideología que tenía Sumama. El problema es que el Western Foreign Policy, las políticas del Occidente hacia el Medio Oriente, son políticas de las cuales se influye las redes sociales de donde vivimos, ya sea América, ya sea Europa. Por lo tanto, siempre hablan en contra, y escuchamos lo que es derechos humanos, lo que es falta de libertad. Todo eso se habla sobre los musulmanes por las redes sociales del Occidente, porque esos son las políticas y sus intereses que ellos tienen en el medio ambiente. Pero cuando el mundo viajó hacia ese país y vio lo que vivían los musulmanes, quedaron completamente sorprendidos, que lo que escuchábamos no era lo que estamos viendo. Y la mayoría de las personas que dieron sus comentarios, ahora la primera palabra que sale de su lengua es no
le den atención a lo que se le dice en las redes sociales, porque nosotros también estábamos engañados. Y esa misma palabra que dijo su mamá, hoy lo escuchamos de las personas que están viniendo de Qatar y viendo a los musulmanes y vivieron con los musulmanes. Dicen, kana abghadul annas wa kana abghadul adyani ilayna kana al-islam fasara fa asbaha ahabbul adyan wa ahabbun nas ilayna al-muslimun wal islam, porque lo vieron a carne propia. Queridos hermanos, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque nosotros lamentablemente no valoramos lo que tenemos. Muchas veces nuestros mayores nos dicen que tenemos que evitar las propagandas. ¿Por qué? Porque cuando tú te involucras mucho en las propagandas, no vas a valorar lo que tienes, vas a comprar algo innecesario. Pero en este caso, queridos hermanos, esas propagandas y esos comentarios están hablando de lo que tenemos nosotros y no lo estamos valorando. Y lo que están hablando son que personas que no son musulmanes están apreciando, acreditando, admirando el Islam que nosotros tenemos y no los estamos valorando. Queridos hermanos, un joven que viajó desde Britania, desde Reino Unido, desde Inglaterra, se quedó unos días en ese país viviendo con los musulmanes. Cuando vuelve, hace un comentario. Él dice que yo pensaba que para vivir feliz era necesario tener relaciones extramaritales, zina, fornicar, salir en las calles. Era necesario tomar para buscar la felicidad. Era necesario bailar para buscar la felicidad. Era necesario embriagarse, endrogarse para buscar felicidad. Me quedé con los musulmanes hasta unos días y encontré que esos musulmanes, sin embriagarse, sin tomar, sin beber, sin salir, sin bailar, viven mucho más feliz que nosotros. Entonces, queridos hermanos, ellos están viniendo de ese camino hacia el Islam. Y nosotros, teniendo ese Islam, estamos buscando esos caminos indignos y nos estamos desviando. Entonces, queridos hermanos, este es un ejemplo que nos muestra que Allah no ha puesto la felicidad en esos caminos. Porque hay muchas personas que cumplen con el din, rezan, cumplen con los deberes religiosos, a pesar de tener toda la capacidad económica. Dinero no hace falta, tiempo no hace falta, no salen por esos caminos. ¿Por qué no salen? Porque no le hace falta suficiente. Le llena el corazón este camino que Allah subhanahu wa ta'ala le ha facilitado. Y aquellas personas que buscan ese camino, por más que entren en ese camino, nunca encontrarán la felicidad, porque Allah no ha puesto la felicidad en ese camino. De igual forma, queridos hermanos, algunos sabios de Latinoamérica, de Sudamérica, también viajaron a Qatar. Y personas de Sudamérica, Latinoamérica, europeos, saliendo felices en las calles, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Los sabios y los profesores que viven acá y saben del ambiente de estos países del occidente, le preguntan a ellos, ¿acaso a esta hora, 1 y 2 de la madrugada, ustedes pueden salir en las calles en sus países? Quedaban sin palabras, porque esa diferencia que en esos países se puede salir 1, 2, 3 de la madrugada con toda la seguridad, y en estos países no se puede salir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el principio, la diferencia es la ideología. Estos países viven bajo ideologías liberales, que le dan libertad a la mujer y la sacan de la casa. Y esas mismas mujeres son víctimas a los femicidios, a los abusos, a las violaciones. Y allá en esos países, que se pintan en estos países como los opresores, las mujeres viven más tranquilas, tienen más seguridad. ¿Quiénes son los exitosos? ¿Los liberales o los musulmanes? Esa es la ideología, innama huwa al-Islam. Esa es la ideología del Islam. De igual forma, una periodista que no era de Qatar, fue de un país europeo hacia Qatar. Ella hizo una prueba, puso unos dólares y unos billetes en el camino, en la ciudad, y hasta ahora se despide. Después de unas horas vuelve y ese dinero, tal como lo puso, está en el mismo lugar. ¿Alguien lo puede experimentar en estos países? Que ponga miles de dólares en el camino hasta 1 hora y vuelva para ver si existen ese monto o no exista. No se puede experimentar en estos países. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y queridos hermanos, la belleza del Islam, todo el mundo dice que no hay que robar. Todo el mundo lo dice, no hay que robar. Pero hay una especialidad en el Islam. El Islam no solo dice que no hay que robar, sino que el Islam te da instrucciones también para que se evite el robo. Hoy en día, lo podemos ver en un ejemplo. Hoy en día hay personas que roban al por de tal.
pero hay otros que roban al por mayor, que son los corruptos, que son las personas que están en altos puestos, le muestra unos cientos de dólares al mundo para ser famosos, generosos, y debajo de la mesa están facturando millones de dólares, se están llevando el dinero. ¿Ocurre o no ocurre? Definitivamente ocurre esto. Queridos hermanos, el Islam, ¿por qué ocurre eso? A pesar de que tienen todo, no se les hace falta. ¿Por qué? Hay una ambición en el corazón. Hay una codicia en el corazón, que no se llena el estómago. Entonces el Islam, ¿cuál es la instrucción que da para evitar el robo? Primero que todo le dice a los ricos, az-zakat, tienen que sacar el 2.5 obligatoriamente si son musulmanes. Una persona que tiene billones de dólares y saque 2.5 de sus bienes, definitivamente esa ambición se va a romper, se va a destruir. Y si una persona paga el zakat para los musulmanes, para los necesitados, ¿cómo se va a atrever a robar? ¿Cómo se va a atrever a corromper con Allah subhanahu wa ta'ala? De igual forma, el Islam, de igual forma, también nos da los medios físicos, como es este caso, y también pone las sentencias para evitar el robo. Hoy en día, si una persona, los derechos son selectivos hoy en día. Si uno adinerado está robando, de puesto está robando, lo perdonan fácilmente. Y también la justicia es selectiva, está a favor de los ricos. Y cuando una persona que no tiene influencia roba, lo van a poner en la pantalla que somos los justos. Y cuando los adinerados roban, están hablando de derechos. ¿De qué derechos están hablando? Derechos selectivos de los criminales. ¿A dónde fueron los derechos de las víctimas? ¿A dónde se fueron los derechos de las personas inocentes que no están robando? El Islam claramente pone la sentencia al Sagrado Corán. As-sariqu was-sariqa faqata'u aydiyahuma. Se le cortan las manos al que roba y al frente de toda la comunidad para que nadie se atreva a cometer este robo la próxima vez. Queridos hermanos, estos son algunos ejemplos. Y lo más importante, el profeta alayhi salatu wassalam nos dice que el que le falte el derecho a alguien, por más hajj que haga, por más umra que haga, por más postraciones que haga, Allah no lo va a perdonar. Hasta que no se arrodille al frente de esa persona a quien le haya robado y no le pida perdón o no le devuelva lo que le corresponda. Allah no lo va a perdonar. Entonces este es un ejemplo, queridos hermanos, que el Islam cuando prohíbe algo también te da instrucciones para llegar a ese objetivo. Y ese método y esa ideología y esa manera no la vamos a encontrar en ninguna ideologías del mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué estamos viviendo nosotros como musulmanes en este país? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Nosotros los musulmanes ni siquiera tenemos confianza entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos estamos divididos, no tenemos confianza. ¿Qué ejemplo nosotros le podemos dar a otros? Por lo tanto, queridos hermanos, nos influenciemos, aprendamos de ese ejemplo que se dio por los musulmanes. Y el último punto es el aspecto de Palestina, una causa injusta que se apoderaron los israelíes. Aunque los gobernantes hagan tratos y pactos de normalizar y pactos de paz con ese estado, los musulmanes demostraron, aunque Israel tenga un puesto en la tierra, nunca tendrá puesto en los corazones de los musulmanes. La makana lil israelín fil qulub wa fi qulubil muslimin. Queridos hermanos, el último mensaje es: el que vive por materiales se muere y se va. No queda absolutamente nada. Y el que vivirá por causas eternas, causas divinas, aunque se muera, estará en los corazones de los futuros hasta el día del juicio final, como el ejemplo de Sumama ibn Usal, radiyallahu ta'ala anhu. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en las enseñanzas del profeta alayhi salatu wassalam y de valorar la gran bondad y la gran bendición del Islam que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.